Bueno, buenos días. Espero que todos estén bien. Vamos ahora a comenzar otra videoconferencia. Vamos a abordar en el día de hoy el tema del sistema digestivo. Por el momento tenemos programadas dos videoconferencias, una parte dirigida al tubo digestivo y otra parte dirigida a las glándulas del sistema digestivo. ¿Está bien? Vamos a comenzar a compartir la presentación e irlo guiando a usted en esta orientación. Bueno, pues comenzamos. Como ustedes ven, vamos a abordar en esta primera parte esófago, estómago, intestino delgado y grueso, que son cuatro órganos muy importantes del sistema digestivo. El sumario, primero, conocer las características morfofuncionales generales del aparato digestivo. Vamos a presentarlo. Segundo, algo muy importante que es la estructura general del tubo digestivo, que es como el modelo tubular, pero aplicado al tubo digestivo. Y después vamos a ir a las características morfofuncionales generales de cuatro órganos del tubo digestivo: el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el conducto anal. El objetivo que ustedes deben de lograr al terminar este tema es explicar las características morfofuncionales de estos órganos que componen el tubo digestivo, y vamos a aplicar para ello el plan general del órgano tubular, del tubo digestivo y algunos modelos celulares, ¿no? Para eso, como siempre, nos vamos a apoyar de qué, de esquemas, de fotomicrografías y láminas histológicas en diferentes situaciones problemáticas conocidas o nuevas. ¿Bien? Vamos a conocer cuáles son aquellas porciones que tiene el aparato digestivo o sistema digestivo. Bueno, hay tres grandes porciones: la boca, el tubo digestivo y las glándulas anexas. En la boca tenemos es el lugar de entrada de los alimentos, y ahí tenemos labios, carrillos, paladar, encías, lenguas y dientes. Estas estructuras ustedes las van a estudiar anatómicamente en su asignatura de anatomía. Después tenemos el tubo digestivo, que comienza en la faringe, se continúa con el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Nosotros vamos a abordar en la clase de hoy lo que está coloreado en rojo, o sea, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. El conducto anal queda como estudio independiente, pero yo también le traigo algunas láminas para que ustedes la vean en la presentación. Y en la segunda videoconferencia vamos a estudiar las glándulas anexas. Las glándulas anexas del tubo digestivo son de tres grupos: las glándulas salivales, el hígado y el páncreas exocrino. Nosotros vamos a abordar en la clase hígado y páncreas, y va de estudio independiente las glándulas salivales. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar. Primero, recordando la estructura general del tubo digestivo, que es siguiendo el plan general de órgano tubular. Bueno, vamos a ver que tiene cuatro capas. La primera capa es la que rodea la luz, por donde van los alimentos. Esa capa se le va a llamar mucosa. Más periférico a esa capa está la submucosa. Después está la capa muscular, y por último está la capa externa, que puede ser adventicia cuando solamente tiene tejido conectivo, o serosa cuando tiene tejido conectivo y una fina membrana de epitelio simple plano. Cuando tiene tejido conectivo y esa fina membrana de epitelio simple plano, decimos que es una serosa. Hay porciones del tubo digestivo que hay adventicia, y hay otras porciones que lo que tenemos como capa externa es una serosa. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos casi siempre, casi fijos, que tienen el tubo digestivo en sus capas. Esto es muy importante porque ustedes se guían
aprendiéndose este plan general, se guían y después les es más fácil cuando llegan a cada órgano ver si tiene o no tiene el elemento y así de ese modo ir aprendiéndose los órganos y poder comparar inclusive su estructura a partir de su función. Bueno, la mucosa, la capa más interna, siempre tiene un epitelio. O sea, lo primero que reviste la luz es un epitelio que se le llama epitelio superficial. Vamos a ir viendo en cada órgano qué tipo de epitelio es el que tiene, que responde indiscutiblemente a la función. Después del epitelio siempre hay tejido conectivo. ¿Cómo se llama el tejido conectivo en estos órganos tubulares? Lámina propia de tejido conectivo con tendencia linfática. O sea, hay presencia de tejido linfático. Es aquel compartimento mucoso que nosotros estudiamos cuando vimos el sistema linfático, que decíamos que se organizaba en un compartimento mucoso que estaba en las mucosas de distintos órganos y en un compartimento sistémico que estaba conformando fundamentalmente por los ganglios linfáticos y el vaso. Ven, aquí, en esta lámina propia del tejido conectivo, hay tejido linfoide y por eso decimos que tiene tendencia linfática o linfoide. También en la mucosa hay glándulas que secretan una serie de sustancias, glándulas exocrinas, que secretan una serie de sustancias que es importante para la digestión, para el procesamiento de los alimentos. Y después tenemos una finita capa muscular que se llama muscular de la mucosa o muscular mucosae, que está dividiendo la mucosa de la submucosa. Bueno, pasamos a la submucosa. ¿Bien? La submucosa siempre es de ¿qué? De tejido conectivo, a veces denso y regular, a veces laxo. En este caso es un tejido un poquito más denso. En la submucosa hay glándula, pero solamente en dos órganos, en el esófago y en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿Bien? Hay un plexo nervioso, que se llama plexo nervioso de la submucosa o plexo nervioso de Meissner. Ese es el nombre que lleva. Y ustedes verán la función que tiene. Vasos sanguíneos y linfáticos, por supuesto, siempre en el tejido conectivo hay vasos sanguíneos y linfáticos, y nódulos linfáticos, o sea que hay tejido linfoide en su forma nodular en la zona de la submucosa del tubo digestivo. En algunas partes fundamentalmente, en otras partes que no tiene. Ahora vamos a ver, estamos hablando del plan general, la muscular. La muscular, por línea general, está constituida siempre por músculo liso. Y se observan dos capas dentro de esa capa de músculo liso, una interna circular y una externa longitudinal, pero pueden haber variedades en algunos órganos. Entonces ustedes después cuando lleguen a esos órganos se dan cuenta y señalan que este órgano tiene quizás una capa más. Y también va a haber un plexo nervioso, que es el plexo nervioso de la muscular, o mientérico también se le llama, o plexo nervioso de Auerbach. ¿Bien? Y por último, vamos a tener la capa externa, que como dije anteriormente, puede ser adventicia si solo tiene tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos, o serosa si tiene tejido conectivo, vasos sanguíneos, adipocitos puede tener, pero tiene fundamentalmente un mesotelio peritoneal. Cuando está la presencia del mesotelio, entonces esa capa externa no se llama adventicia, se llama serosa. ¿Bien? Ahora aquí vamos a ver eh, un esquema, ¿no? Que representa este tubo digestivo, en este caso está representado la parte del estómago, y vean ustedes las capas. Vamos a empezar por la luz. Esta es la luz del órgano. Cuando hablamos de la luz, es la luz, la cavidad interna que tiene un órgano tubular. Bueno, esta luz del órgano, lo primero que vamos a encontrar es esto que está como fruncido, es ¿qué cosa? El epitelio superficial, ¿bien? Después lo que está como en un rosita más claro es la lámina propia. ¿De qué es la lámina propia? De tejido conectivo, con tendencia linfoide, y tiene también presencia de glándulas que están ubicadas ¿dónde? En la lámina propia. ¿Está bien? Bueno, vean aquí, esto en marrón, estamos hablando, ay, perdón, en marrón, esto en marrón está señalando la muscular mucosae, que es la muscular de la mucosa, quiere decir que hasta ahí llegó la mucosa.
Y en amarillo vemos la segunda capa, que es la capa submucosa, que decíamos que tiene glándulas. ¿Pero dónde tiene glándulas la submucosa? Solamente en esófago y solamente en duodeno. ¿Está bien? En los otros órganos no tiene glándula. Seguimos. Vamos a la capa muscular. Acuérdense que la submucosa es de tejido conectivo y tiene tendencia linfoide también. ¿Está bien? Bueno, vamos a la muscular. La muscular tiene, por línea general, dos capas. Una circular interna y una capa externa longitudinal. Puede tener en algunos órganos hasta 3 capas. ¿Está bien? Y por último, vamos a la capa más externa, que es ¿cuál? La externa, en este caso es serosa. ¿Por qué serosa? Porque además del tejido conectivo tiene un mesotelio de epitelio simple plano. Bien, entonces este esquema les sirve a ustedes para estudiar ¿qué cosa? Para estudiar las distintas capas que tiene en general el tubo digestivo. ¿Está bien? Seguimos. Bueno, esta lámina se las traje para que ustedes ya tengan una idea de cuáles son las funciones generales del tubo digestivo. Vamos a suponer el epitelio. El epitelio superficial que reviste la luz. Es una barrera entre el medio externo. Fíjense, cuando estamos ingiriendo alimentos y nos encontramos con un órgano que tiene una primera capa que es la mucosa, y por lo tanto ese epitelio es la primera barrera que hay entre lo que ingerimos externamente y ya el interior de nuestro organismo. Facilita, por supuesto, el transporte de ese epitelio y digestión de los alimentos. Realiza en algunas partes del tubo digestivo la absorción de los alimentos. También secreta mocos y enzimas digestivas y también secreta hormonas. ¿Bien? Bueno, el tejido linfoide, que sabíamos que estaba en las láminas propias de la mucosa o en la submucosa. ¿De qué se ocupa? De la defensa inmunológica, produce IgA, hay linfocitos, macrófagos y células plasmáticas que también producen, por supuesto, ustedes saben, toda una gama de anticuerpos. La muscular de la mucosa, que es la capita que separa la mucosa de la submucosa, moviliza, llegan fibras motoras que moviliza localmente la motora. Después tenemos la capa muscular, que es la capa que por medio de la inervación motora que tiene permite un movimiento que permite mezclar y hacer progresar el alimento. Esos movimientos que hacen progresar el alimento se llaman movimientos peristálticos. ¿Bien? Y los plexos nerviosos, que son los que aportan el control muscular y de las glándulas, y hay distintos elementos del plexo, ganglios y fibras. ¿Bien? Bueno, estas son algunas de las funciones generales del tubo digestivo. Vamos a ver ya la primera porción. Vamos a ver histológicamente la primera porción del tubo digestivo, el esófago. ¿Bien? El esófago, perdón un momento. Voy a ubicarme aquí. Miren, estoy aquí a la derecha, hay un esquema del tubo digestivo. Vean, aquí arriba está la boca, la faringe, en esta zona de aquí, y ahí empieza ese tubo largo, ¿no? Es el esófago, que se acuerda que se ubicaba detrás de la tráquea. Eso lo verán cuando estudien tórax en anatomía. Bien, entonces vamos a ver el esófago. Bien, el esófago, un órgano tubular, ya lo sabemos. Por lo tanto, voy a abordar su estudio a partir del modelo o plan general de los órganos tubulares, en este caso, del tubo digestivo. La primera capa que tiene el esófago, rodeando la luz, se llama mucosa. ¿Qué epitelio? Tenía un epitelio superficial. ¿Qué epitelio es? Bueno, pues un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Ustedes lo vieron cuando vieron las membranas epiteliales, cuando dimos tejido epitelial, pero ahora en el sistema, ya en órganos, estamos ya viendo dónde están ubicados. Ahí en esa mucosa es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Por lo tanto, es un epitelio que tiene varias capas y su capa más superficial es plana.
Por supuesto que tiene que ser estratificado. Fíjense ustedes cómo el esófago es un órgano que se pone en contacto rápidamente con los alimentos que nosotros deglutimos. Y a veces no masticamos bien, los alimentos llegan medio que destruidos, ¿no? Y llegan al esófago. Si el esófago no tuviera un epitelio estratificado, fuera un epitelio simple, por lo tanto, de una sola capa y se erosionaría constantemente por la forma en que llegan los alimentos a él. Por eso aquí tenemos en este esófago un epitelio estratificado que sirve un poco de barrera y que esa estructura permite que no haya roturas del mismo. Sostiene ese epitelio una lámina propia de tejido conectivo. Por supuesto, ¿con qué? Con tejido linfóide. Porque con esos alimentos a veces vienen elementos extraños, pueden venir bacterias, pueden venir virus, pueden venir otras sustancias, y ahí está el tejido linfoide como defensa. Y vamos a ver que en esa lámina propia hay glándulas, pero en el esófago tiene una característica, que están o en la zona superior del esófago o en la zona inferior. Y después tenemos una capita muscular de la mucosa, que es de fibras musculares lisas, que separa la mucosa de la submucosa. Bueno, ahora vamos a ver la submucosa del esófago. Esta submucosa tiene un tejido conectivo denso. Tiene glándulas esofágicas. Recuerden que dijimos que en la submucosa había dos porciones del tubo digestivo que tenía glándulas. El esófago y el duodeno. Bueno, aquí encontramos la primera, estamos en el esófago. Hay glándulas esofágicas mucosas, se producen mucopolisacáridos que van y por sus conductos excretores y salen a la luz del esófago y revisten la luz de ese esófago y es un elemento protector. También tenemos en la submucosa el plexo de Meissner, que es que permite la movilidad de las zonas locales de la mucosa y vasos sanguíneos y linfáticos. Bien, siempre cuando hay tejido conectivo tenemos vasos sanguíneos y linfáticos. Ahora, la capa muscular. Miren, el esófago tiene una capa muscular que es excepcional con relación a las otras capas musculares de los otros órganos del tubo digestivo. Y es que recuerden que es un tubo largo. Su tercio superior no tenemos músculo liso, que es el músculo visceral normal que está en las vísceras. Vamos a tener músculo estriado esquelético. ¿Qué significa? Que es un músculo de contracción consciente, de contracción voluntaria. ¿Está bien? Fíjense que a veces nosotros somos capaces de deglutir y empujar a la conciencia nuestra. ¿Bien? Ahora, el tercio del medio de ese tubo va a tener fibras musculares estriadas que son voluntarias y fibras musculares lisas. ¿Bien? Y ya en el tercio inferior ya comienza lo que tenemos músculo liso y comienza la organización ya normal de ver una capa interna de fibras musculares lisas circular y otra externa longitudinal. Bien, ahora, inervando, o sea, la inervación es la llegada de fibras nerviosas. Inervando esta capa muscular que tenemos, el plexo nervioso de Auerbach. Entonces, recuerden, pongan ahí, detallen que es una cosa especial la muscular del esófago, porque la dividimos para su estudio en 3 tercios, porque tiene un tercio de músculo estriado, un segundo tercio donde hay mezcla de los dos tipos de músculo, y un tercer tercio o tercio inferior donde está la presencia de un músculo liso ya involuntario, organizado como se organiza la muscular del tubo digestivo con una capa circular interna y otra externa. Y por último tenemos la capa externa. Fíjense que aquí también es especial el esófago. En la parte del cuello y del tórax, el esófago tiene una adventicia como capa externa. Quiere decir que nada más que tiene tejido conectivo con sus vasos sanguíneos y linfáticos. Sin embargo, el esófago atraviesa el diafragma y pasa a la porción abdominal del cuerpo humano. Cuando atraviesa el diafragma, es una porción muy pequeña, la capa externa se convierte en serosa, o sea, se reviste de un mesotelio y de ahí ya se continúa con el estómago este órgano. ¿Está bien? O sea que en la parte abdominal hay serosa, en la parte torácica la capa externa es adventicia.
Vamos a ver ahora esta diapositiva que ya ustedes la vieron también en las membranas cuando estudiamos el epitelio estratificado, plano, húmedo, o sea, no queratinizado. Miren, aquí tenemos en la parte superior este epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Bien, abajo tenemos una lámina propia de ¿qué? De tejido conectivo, la que decimos lámina propia con tendencia linfoide. Y aquí, la primero rosadito que aparece es la muscular mucosae, o sea, algunas fibritas musculares lisas que separan la mucosa de lo que viene debajo, que es la submucosa, que es de tejido conectivo denso, y miren la presencia de la cantidad de glándulas, que decíamos que son las glándulas de la submucosa esofágica, que también es una cosa especial. Y después aquí abajo vemos un pedacito de muscular en rosado, que en este caso debe ser la parte inferior porque no se ven estriadas, deben ser fibras musculares lisas. Por lo tanto, debe ser del tercio inferior con respecto a la longitud del esófago, porque ahí tenemos fibras musculares lisas. ¿Bien? Bien. Pues vamos ahora al estómago. Continuamos con el estómago. Aquí en esta imagen se ve todo el estómago desde a la derecha, su epitelio, hasta la izquierda su mesotelio. ¿Bien? Vamos a ver ahora el plan general del estómago. Bueno, la mucosa. Fíjense el epitelio cómo cambia. En el esófago teníamos un epitelio estratificado, plano. Aquí tenemos un epitelio simple. Pasa de muchas capas a una sola capa. Y ese es un paso brutal. O sea, vemos que en una parte ahí inmediatamente vemos que ya se aplana el epitelio y se convierte en un epitelio simple. Ahora, este es un epitelio simple cilíndrico especializado en secretar moco neutro. O sea, vemos que estas células son células secretoras aquí en el estómago. Va a tener una lámina propia de tejido conectivo, siempre con infiltración linfática. Acuérdense que siempre es la defensa. Y va a tener la presencia de glándulas, muchas glándulas en la mucosa del estómago, que son glándulas tumorales simples o ramificadas. Y aquí dicen cardíaca, fúndica y pilórica. Eso significa que está en la región del cardia, en la región del fundus, que es la parte superior del estómago, y las fúndicas están en la región del fundus del estómago y en la región del cuerpo, que es la mayor parte del estómago. Por eso las glándulas fúndicas son las más importantes. Y las pilóricas que están en el píloro, que es la porción anatómica más inferior del estómago. ¿Está bien? Entonces ya tenemos un epitelio simple cilíndrico, que es secretor de muco neutro. Una lámina propia de tejido conectivo con infiltración linfática. En esa lámina propia vemos glándulas tubulares, que toman el nombre según la región anatómica del órgano. Le estoy diciendo que las más frecuentes, las más importantes son las fúndicas. Y después tenemos una muscular de la mucosa, que está separando la mucosa de la submucosa. ¿Bien? Después tenemos la submucosa, donde tenemos una submucosa normal con tejido conectivo, vasos sanguíneos y el plexo nervioso. Fíjense que aquí no hay glándula en la submucosa. ¿Bien? Vamos a la muscular. A la muscular, hasta ahora habíamos visto que se podía organizar en dos capas, una interna circular y una externa longitudinal. Pero aquí se añade una nueva capa, que es la capa interna oblicua. O sea, por lo tanto, esta capa muscular tiene tres capas organizadas. Una interna oblicua, una media circular y una externa longitudinal, más el plexo nervioso de Auerbach. Este interno oblicuo, ubicado aquí, responde a la función del estómago, que es el batido de los alimentos. Se me olvidó decir que la función del esófago es el transporte de los alimentos desde la región superior en la boca hasta el estómago. ¿Está bien? Ahora, le decía que esta capa muscular, que tiene tres organizaciones en las fibras de forma oblicua, de forma circular, de forma externa, responde a la función de batido que tiene, o sea, de batido de los alimentos que tiene el estómago entre una de sus funciones. La otra es la formación de mocos neutros y la otra es la formación del jugo gástrico que se produce por la secreción de todas las glándulas que tiene su lámina propia. Bien,
La serosa, que es la capa más externa, es tejido conectivo laxo y un mesotelio, de forma sencilla. Ahora, aquí le he traído para que ustedes vean las características que tienen las glándulas de la mucosa, o sea, las glándulas que están en la lámina propia. Pero vamos a concentrarnos en las glándulas fúngicas, que están situadas en la región del cuerpo y del fondo del estómago. Estas glándulas son tubulares rectas, ocupan casi toda la profundidad de la mucosa. Y estas glándulas tienen tres regiones que se denominan istmo, cuello y la base, que es la parte más profunda. Ahora, las células que tienen son importantes que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Por lo que producen y por la importancia que tiene esta producción en los procesos digestivos. Como yo les decía, toda esta producción conforma lo que se llama jugo gástrico. Ustedes van a estudiar todo este procesamiento, qué es lo que les pasa a los alimentos en fisiología, pero ya es bueno que vayan preparados y sepan de dónde salen esas sustancias. Por ejemplo, las células parietales producen ácido clorhídrico y factor intrínseco de vitamina 2. Este ácido clorhídrico es importante para el pH que debe existir en el momento de la digestión. Y el factor intrínseco de la vitamina B12 es importantísimo. ¿Ustedes saben por qué? En el proceso de formación de los eritrocitos, en dependencia de esta cantidad que haya de este factor intrínseco, hay una relación enorme entre la formación de los eritrocitos. Ese proceso, por supuesto, ustedes lo estudiarán en fisiología, pero miren dónde se produce, a nivel del estómago. ¿Ven? Ahora, están las células mucosas del cuello que producen mucus ácidos, mucus que es necesario para el ambiente de pH que se necesita y además también para proteger la mucosa. También hay células simógenas en esas glándulas que producen, fíjense, simógenas es producción de proteínas, producen enzimas. Estas enzimas son peccinas y lipasas, que aunque se segregan aquí en el estómago, van a cumplir sus funciones en el tubo digestivo, en la parte del intestino delgado donde ocurre la digestión. Y también tiene pequeñas células enteroendocrinas, esa glándula, estamos hablando de las glándulas fúngicas, que secretan sustancias que son pequeñas sustancias hormonales que también intervienen en el proceso de digestión. Por lo tanto, las glándulas fúngicas y el jugo gástrico que producen estas distintas células son importantísimas para el proceso digestivo. Miren, aquí le he traído de nuevo la imagen de un corte, aquí estoy como si fuera un corte así longitudinal, de las paredes del estómago. Aquí a la derecha estaría la luz, después tenemos aquí el epitelio, la lámina propia con sus glándulas, después veríamos aquí la submucosa, acuérdense que la submucosa es tejido conectivo nada más, después aquí tendríamos la capa muscular que está organizada en tres capas, una oblicua, una circular y una externa, longitudinal, y después a la izquierda completa tendríamos el tejido conectivo o un mesotelio que conforma la serosa. ¿Ven? Este es el estómago. Aquí le he traído esto un poquito más amplio, sobre todo para que vean la mucosa, vean el epitelio, parece que es un epitelio simple cilíndrico, ¿no? O sea, por tanto son células que son más altas que anchas, que secretan mucus protector, y después todo esto que ustedes ven aquí son las glándulas, y entre las glándulas el tejido conectivo de la lámina propia. Aquí a la izquierda, esto que le estoy señalando aquí, es la muscular mucosa e inmediatamente la mucosa. Esta lámina que ven aquí es un esquema de, de las paredes del estómago. Vean aquí, aquí ustedes ven esta parte superficial es donde está todo el epitelio superficial, ese epitelio simple cilíndrico que ahorita estábamos observando, y cuando se profundiza en la lámina propia conforma las glándulas. Le dije que las glándulas tienen el nombre según la zona anatómica, o fúngicas, o glándulas del píloro, o glándulas del cardia, que es el orificio de inicio del estómago. Lo que está en rosadito, aquí estamos hablando del tejido conectivo, después está señalada la muscular mucosa, y aquí abajo solamente está la submucosa. Ahora aquí ustedes ven una glándula que se la ponen a mayor aumento, vean las zonas del istmo, del cuello y la base, y vean las células que las mencionamos ahorita con sus características. Estas son
célula mucosa del cuello, célula oxíntica, que es la que produce el ácido clorhídrico, las células simógenas, que son las que producen, con una célula típica productora de proteínas que produce las enzimas, y las células enteroendocrinas que producen sustancias endocrinas. Después ustedes analizan esto y lo tiran contra el cuadro de donde están las células y lo que produce, para que analicen forma, estructura y función. ¿Está bien? Bueno, pues vamos al intestino delgado. El intestino delgado es el otro órgano que queríamos ver y está a continuación del estómago. Anatómicamente tiene 3 porciones fundamentales: el duodeno, el yeyuno y el ilion. ¿Bien? Nosotros no vamos a estudiar parte por parte, sino vamos a estudiar la estructura general de las capas que tiene este órgano tubular. El intestino delgado sigue, por supuesto, la misma secuencia de estructura de un órgano tubular, con su mucosa muscular y serosa. Fíjense que en la mucosa el epitelio es siempre cilíndrico, pero tiene chapa estriada. ¿Qué quiere decir chapa estriada? Que tiene microvellosidades. Por lo tanto, es un epitelio fundamentalmente absortivo, sigue el modelo de célula absortiva. ¿Bien? Y además de tener esa especialización arriba, que es la chapa estriada, que son las microvellosidades absortivas, tiene entre esas células caliciformes que producen muco. Por lo tanto, estamos en presencia de un epitelio simple, cilíndrico porque sus células son cilíndricas, con chapa estriada porque tienen microvellosidades en su borde apical, y entre esas células hay células caliciformes productoras de mucopolisacáridos. Está sostenido en una lámina propia. ¿De qué? De tejido conectivo laxo, que tiene una infiltración linfática y nodular muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se están absorbiendo los alimentos. Esa es la zona fundamental de absorción de los alimentos. ¿Bien? Se digieren ahí mismo en la luz y se absorben. ¿Bien? Y por lo tanto va a entrar muchísimas cosas hacia el interior de nuestro organismo, y por lo tanto la infiltración linfática y los nódulos tienen que estar funcionando de forma activa. Las placas de Peyer, que no son nada más que acúmulos de nódulos linfáticos en la zona del ilio, también va a tener esa mucosa, glándulas intestinales que siguen produciendo una serie de sustancias, y la muscular de la mucosa. Fíjense qué mucosa tan desarrollada. Después tenemos la submucosa, encontramos que son tejido conectivo denso, sigue existiendo el tejido linfoide en forma nodular. En la porción del duodeno, que decía que era la primera porción del intestino, vamos a encontrar glándulas de Brunner, que son glándulas que producen muco. El plexo nervioso se mantiene en todo el tubo digestivo, y vasos sanguíneos y linfáticos. Y después tenemos la capa muscular, que es una capa típica, con una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Cuando decimos circular, quiere decir que las fibras se organizan de forma circular. Y cuando decimos externa longitudinal, es que las fibras se organizan siguiendo la misma longitud que tiene el tubo. Por supuesto, el plexo nervioso mesentérico presente. Y por último, perdón, tenemos la capa serosa, que es una capa típica también con tejido conectivo laxo, con cubierta de células mesoteliales. Ahora, en el intestino delgado, como es importantísimo su función, que es la absorción de los alimentos, vamos a ver que vamos a tener especialidades en sus estructuras de absorción, que son los pliegues circulares, las vellosidades intestinales y las microvellosidades. Las microvellosidades ya las conocemos, son las prolongaciones de la membrana plasmática de la superficie de la célula cilíndrica para aumentar la superficie de absorción. Esas son las microvellosidades, que se dicen como chapa estriada cuando uno ve a microscopio óptico, porque primeramente no se sabía que era, por eso pensaba que era una chapa de algo que estaba sostenida ahí. Ahora, otros de las especializaciones son los pliegues circulares, que son proyecciones que hacen hacia la luz del tubo la mucosa, o sea, la mucosa completa entra, y con un núcleo de submucosa. Esto es esencialmente para seguir aumentando la superficie que tiene la zona del intestino delgado para la absorción. Y las vellosidades intestinales, que son proyecciones, pero solamente de la mucosa, es decir, el epitelio superficial con un núcleo, o sea, aquí está el epitelio y aquí está la lámina propia,
también hacia la luz para aumentar la superficie de absorción. Otras especializaciones que tienen la mucosa son la cantidad de glándulas intestinales que se llaman glándulas de Lieberkühn, que presentan células de tipo endocrina, células caliciformes y células de Panet que producen lisozima, que es una sustancia que actúa en la digestión. Pero fíjense que el jugo gástrico, donde se producen las enzimas fundamentales para la digestión que se sucede aquí en el intestino delgado, se produce en el estómago. ¿Sí? Aquí estamos en un corte de intestino. Miren, atiéndanme bien. Aquí se observa todas las capas del intestino. Yo se las voy a ir señalando una por una. Y se observan las especializaciones que son los pliegues y las vellosidades. Por ejemplo, estas proyecciones que se ven así, donde yo tengo en la parte de afuera mucosa y en la parte de adentro, fíjense, submucosa, es lo que se denomina pliegue circular. Ahora, en el pliegue circular yo voy a tener muchísimas proyecciones más pequeñas, que nada más que lo que proyecta hacia adentro es mucosa. Quiere decir epitelio y adentro lámina propia. Eso es una vellosidad intestinal. Fíjense las múltiples, la cantidad enorme de vellosidades intestinales. Bien, entonces, repito, estas grandes que están aquí son los pliegues circulares, que son proyección de mucosa, que es la parte más rosada, y por dentro la submucosa. Primera especialización. Segunda, las vellosidades, que es proyección del epitelio y en el centro lámina propia. Miren. O sea que aquí estoy observando esas dos especializaciones. La parte esta rosada es la mucosa y la parte blanca, de toda esta parte aquí, es la submucosa. Después aquí tengo la capa muscular, miren, síganme, la capa muscular y después la serosa. ¿Bien? Entonces, esta es una imagen típica del intestino delgado para ver sus especializaciones. Pero fíjense, no le enseño las microvellosidades porque aquí no se ven. Las microvellosidades se verían al microscopio electrónico, que serían las proyecciones de la membrana plasmática de todas las celulitas de ese epitelio del intestino delgado. Este es un esquema para que ustedes lo estudien. Miren, aquí se ven las vellosidades. Y cuando profundiza en el tejido conectivo de la lámina propia, ¿qué tendríamos aquí? Las glándulas. ¿Bien? Pero esto sería, miren, vellosidad de proyección hacia la luz. Esto es una vellosidad. En el centro, lámina propia, en la parte de afuera, el epitelio absortivo del intestino delgado, con epitelio simple cilíndrico, con chapa estriada o microvellosidades, y entre ellos estas celulitas caliciformes. Y aquí, hacia adentro de la lámina propia, veían las láminas o criptas de Lieberkühn, las glándulas intestinales, y miren las células que tienen. Células de Panet que producen lisozima, células de la base o regenerativas, células madres, células enteroendocrinas que producen sus pequeñas sustancias endocrinas, y las células caliciformes que la encuentro tanto en la glándula como en el epitelio superficial de la vellosidad. Esta es otra lámina para que ustedes vean. Lo que están viendo aquí son, ¿qué cosa? Vellosidades. Vean que en la parte superficial hay epitelio, en la parte interna, lámina propia. Y esto que tenemos aquí, ¿qué cosa es? Mucosa. Perdón, submucosa. Mucosa es todo esto. Esto es submucosa, tejido muscular y serosa. Aquí les traigo esta imagen para que ustedes vean. Es lo mismo, pero es la parte más profunda de la lámina propia y su mucosa con nódulos linfáticos. Mira, un nódulo linfático secundario, otro nódulo linfático. Acuérdense que aquí la presencia del tejido linfático es muy importante. Vamos al intestino grueso. La misma lógica, el mismo algoritmo, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Qué tienen que enfatizar? ¿Qué epitelio hay aquí? Aquí hay el mismo epitelio con el intestino delgado, porque aquí se sigue absorbiendo sobre todo agua. Epitelio simple cilíndrico con chapa estriada y células caliciformes. Una gran infiltración linfática, porque en el líquido que se absorbe ahí para hacer que
que el bolo fecal se haga, se deshidrate más, puede entrar cualquier cosa. Por lo tanto, es importantísimo la cantidad de tejido linfoide de esta mucosa y muscular de la mucosa. La submucosa, una submucosa normal, tejido conectivo con nódulos linfáticos, el plexo nervioso de Mehring y por supuesto vasos linfáticos y sanguíneos. Y la muscular, aquí tiene una variante. Tiene una circular interna y una externa longitudinal. Pero esta externa longitudinal es incompleta y lo que se observa son como 3 bandas que se llaman tenias cólicas, que son las que le dan ese aspecto abultado que tiene el intestino grueso cuando uno lo ve en fresco, y es porque no tiene una capa completa longitudinal. Entonces, aquí vemos las 2 capas, pero vemos que hay estas tenias cólicas, que son además las zonas que persisten de capa longitudinal de tejido muscular. Y la serosa, que también tiene una variante que además del tejido conectivo y del mesotelio, tiene apéndices epiploicos, que son acúmulos de tejido adiposo. Este es para que ustedes analicen el esquema del intestino grueso, lo ven. Fíjense que aquí no hay vellosidad hacia arriba. Aquí la única especialidad que hay de absorción es la microvellosidad, que son las prolongaciones en los bordes apicales de la célula. Bien, aquí ya no hay ni pliegues circulares, ni hay vellosidades, solamente hay microvellosidades en la superficie de la célula. Ven aquí el epitelio superficial. Cuando penetra hacia la lámina propia forman las glándulas, y entre esto que está amarillito es la lámina propia. Después aquí tenemos la muscular mucosae, después tenemos una submucosa que no tiene glándula, y después la capa muscular. Miren aquí cómo está dibujado el nódulo linfático en la zona que está desde la lámina propia a la submucosa, es importante. Y miren las células que tienen las glándulas intestinales del intestino grueso. Fíjense aquí arriba la célula absortiva, las características que tiene esta célula absortiva. Cilíndrica, con microvellosidades, con muchas vacuolas que absorben y con núcleo más relegado hasta la base. Esta es una microscopía óptica de estas glándulas de la mucosa del intestino grueso. Miren ustedes cómo está llena de células caliciformes. ¿Sí? Hacia la izquierda vemos aquí la muscular mucosa y aquí vemos un poquitico de su mucosa. Aquí para que ustedes vean mejor, esta es el epitelio superficial aquí arriba, y aquí cuando penetra las glándulas intestinales. Fíjense que se ve remarcado un poquitico más oscuro, eso es lo que se llama chapa estriada, que es cuando lo observamos al microscopio electrónico, vemos que son prolongaciones de la membrana plasmática para la absorción, que son las llamadas microvellosidades. Vean la cantidad enorme de células caliciformes productoras de muco, porque esta mucosa tiene que estar muy llena de muco polisacárido. Recuérdense que el bolo fecal a veces se va haciendo muchísimo más sólido y puede erosionar. Por lo tanto, se necesita una superficie bien, por supuesto, con que se desplace por esa mucosidad el bolo fecal. Aquí sencillamente recordarles que en el intestino grueso contenemos el apéndice, que es una extensión pequeñita del intestino grueso, pero donde hay una presencia enorme de nódulos linfáticos, que a veces cuando los procesos son tan grandes y es tanta la cantidad de elementos bacterianos que entran, se produce un proceso inflamatorio que es la conocida apendicitis, ¿eh? Y que por lo tanto lleva al paciente a una intervención quirúrgica, porque si no puede inclusive romper la capa completa de esa parte del intestino grueso, con la entrada de todos los gérmenes bacterianos que tiene el intestino grueso dentro hacia la cavidad abdominal, y produce un cuadro grave de infección y sepsis. Importantísimo el diagnóstico correcto del apendicitis. Miren, esto es un corte del apéndice. Vean ustedes la cantidad de nódulos linfáticos que cuando se ocurre un proceso inflamatorio fuerte puede llegar a hacerse tan grande este crecimiento celular y ruptura de la pared. Bueno, esto ustedes lo van a ver, que es las características que tiene el recto
el conducto anal. Importante, quiero que vean los epitelios cómo cambian. Acuérdense que hasta el intestino grueso veíamos que era un epitelio simple cilíndrico absortivo, y ese epitelio cambia a estratificado en la primera parte del conducto, y después el ano se hace, por supuesto, queratinizado. Si no tuviéramos un epitelio fuerte en el ano, sería una problemática para la fisiología normal de los individuos. Hemos terminado la clase de hoy del tubo digestivo. Tienen que venir rápidamente a abordar el estudio, a verlo con la guía y con el taller y con las láminas histológicas del laminario para el aprendizaje, elaborar el taller y pasar a la segunda parte, que son las glándulas digestivas que acompañan el sistema digestivo. Pues muchas gracias y nos vemos dentro de unos minutos en la parte de las glándulas del sistema digestivo. Hasta luego.